Bueno, pues buenas noches aquí en la sección astral de historia, aquí acompañándolos para hacer la tarea de nuevo. Vamos a reseñar un libro clásico, muy clásico, tan clásico que es cliché en las clases de literatura mexicana que se pueden brindar aquí. Y pues bueno, vamos a hablar del Zarco de Ignacio Manuel Altamirano. Es un libro muy curioso porque es un libro que puede repetirse en todos lados. Es un cliché gigantesco porque es una novela que se puede considerar costumbrista. ¿Qué es el costumbrismo? El costumbrismo pues es una tendencia literaria que nace con la intención de demostrar, tal y como lo dice el concepto, las costumbres de pues, un país, de una nación en concreto, y que éstas demuestren los aspectos de construcción de un aparato nacional en una época que pues, es el siglo XIX, que busca darle cohesión social, cohesión cultural, incluso mitológica a los países. Y es en donde nos vamos a centrar ahorita, en la figura de Ignacio Manuel Altamirano, quien es un guerrerense nacido en Tixla en 1834, que bueno, fue una figura muy relevante en su época. Se crió en Guerrero, como lo hemos mencionado, pero después hizo sus primeros estudios en Toluca, llegó a estudiar en el Colegio de San Juan de Letrán, y bueno, perteneció a todas estas generaciones del liberalismo, que sobre todo pelearon en la Revolución de Ayutla en contra de Santa Anna, y que más tarde tomaron posesión de la Guerra de Reforma, del lado juarista obviamente, al igual que de la intervención francesa. Esto iba a hacer que una figura como la de Ignacio Manuel Altamirano tuviese un nacionalismo tremendo, ya que, como lo hemos mencionado, en esta época se trata de construir la idea de nación, la idea de país, y para esto se necesitan muchos aparatos de representación. ¿Qué es un aparato de representación? Es, Son una serie de elementos que se dedican a... Hola, hitos. Que se dedican a... que se dedican a hacer pues propaganda de alguna forma para hacer una construcción de un territorio que no es realmente homogéneo. Es decir, ¿cómo podemos hacer que alguien de Chiapas pues se sienta relacionado con alguien de Monterrey? Pues vamos a construir la idea de nación y vamos a decir que son parte de la misma patria, al grado de que deben de morir por ella y le deben todo a la patria, cosas así. La tendencia literaria, bueno, esta tendencia no solo es de la literatura, sino que también se puede ver en las pinturas con grandes paisajistas como Velasco, se puede ver con historias generales como se hacía en esta edición de México a través de los siglos, pero el más gustoso género que puede haber aquí es el de la literatura, ya que nace una literatura ante todo costumbrista, como mencionamos en un principio, que va a tratar de afianzar una idea de México, que es una idea que persiste hasta hoy en día, que es muy peligrosa finalmente porque nos ha enseñado que el mexicano es esta construcción literaria que estos mismos autores crearon, como Ignacio Manuel Altamirano. Es por eso que nos la enseñan en la escuela, es por eso que te la dejaron en tu curso de literatura, es por eso que te piden leerla, para que pienses que así es el México rural, porque en esos tiempos funcionó así. La gente de verdad creía que el mundo era como el Yautepec del Zarco. Pero vamos a ahondar un poco en este asunto. Ya hablamos un poco de Manuel Altamirano, pues después de eso se fue de viaje a Europa y murió en Italia, básicamente. Pero vamos a hablar un poco ya del contexto. El contexto finalmente es el mundo de la guerra de reforma. Ya hablamos del liberalismo, ya hablamos ya hablamos de cómo este periodo fue altamente fructífero para una literatura y una serie de elementos que iban a conformar el Estado como hoy lo conocemos, en México, es decir. Pues se critica a Benito Juárez, y esto tiene que ver mucho con la vida del autor, ya que había roto relaciones con él, es decir, se pelearon. Y posteriormente, Altamirano pues inicia esta obra
alrededor del 86 y la concluyó en 1888. Llegó a vender el manuscrito original a los impresores de Barcelona, en España, ya estaba en Europa, pero no llega a estar vivo para verla publicada. De hecho, es una novela póstuma, se publica 7 años después de su muerte, que fue como lo mencionamos en Italia en el año de 1893. O sea, se publica casi en el siglo, casi inicios del siglo XX. Y bueno, ya vamos a hablar enteramente del Zarco. El Zarco, pues, está ambientada en Yautepec, en el estado de Morelos, bueno, actual estado de Morelos, antes no era estado de Morelos, y describe un romance y las peripecias del Zarco, finalmente, el cual es un líder de unos bandidos, es un líder de una banda de bandidos, llamada Los Plateados. Y bueno, la acción se desarrolla en 1861 y en parte de 1862. Se desarrolla en este lugar, Yautepec, en donde se ubican una serie de haciendas, que es la de Cocoyoc, Atlihuayán y San Carlos. Todas ellas estaban dedicadas al cultivo de azúcar, cosa que fuera realmente cierta. Esta población estaba siendo asolada por forajidos, es decir, por una banda de asaltantes de diversos tipos de delitos, ya sea robo, ya sea robo a cargos, asaltar caminos, cosas así. Lo cual es un tema muy usado también en otros autores. Se puede ver en Manuel Paino con Los Bandidos de Río Frío, que habla de los bandidos de Río Frío, o en otros tópicos más de la literatura de la época. Es un asunto muy común porque era algo que sucedía. Otra vez los elementos de cohesión para una construcción del Estado, aunque pues habla de delincuencia, como hoy en día. Las narconovelas, todo esto, son un poco los hijos de este tipo de novelas que finalmente son muy populares, siempre por el asunto del morbo, el morbo de la violencia a causa de la delincuencia. Pero bueno, sigamos hablando de esto. Es en este mismo pueblo en donde una chica llamada Manuela vive con su madre viuda, y esta chica pues es cortejada por un joven llamado Nicolás. Él es pues un mestizo de aspecto indígena, el cual era una visión que hasta el mismo Altamirano trató de verse reflejado en ella, ya que Altamirano pues era de ascendencia indígena y él tenía la idea del mismo indígena descendiente de las grandes civilizaciones, todo glorificado y todo precioso el vato. Entonces, y no era precioso Altamirano, era muy feo. Pero bueno, el punto es de que esta Manuela nunca pretendió a Nicolás, porque ella era amante del Zarco. El Zarco pues es este comandante líder de los plateados, y era conocido realmente por ser despiadado. Y el punto es de que en un buen día Manuela se escapa, se va a vivir con el Zarco, pero se da cuenta que este lugar, Xochimancas, también en Morelos, y esta vida de forajidos no era lo que esperaba una Manuela que se crió bajo una idea romantizada de cómo sería vivir con alguien bohemio y así libidinoso. Fue todo lo contrario, tuvo la peor de las vidas, le iba muy mal, descubrió pues realmente la faceta auténtica de un forajido, lo cual pues obviamente la decepcionó e hizo que se arrepintiera de nunca haberle hecho caso a este Nicolás. Pero bueno, lo siguiente es que cuando nota este rechazo a la vida del Zarco, Manuela se da cuenta de este arrepentimiento, se da cuenta que debía de amar realmente a Nicolás, pero el Zarco se da cuenta y por un acto de meros celos el Zarco decide ir a matar a Nicolás. Es en este punto en donde doña Antonia, que es la madre de Manuela y madrina de Pilar, que Pilar por cierto también es hermana de Manuela, pero era como la hermana buena, la hermana recatada, deciden
decide tener un gran problema en este caso, que es morirse, para conjugar un poco más la pena de esta Manuela. Y bueno, le pide ayuda a Nicolás y a las autoridades, las cuales no pudieron tener un gran auxilio. Aquí se ve un poco también la crítica al gobierno juarista, porque le estaba diciendo bajita la mano Altamirano a Juárez: mira, tu gobierno no puede rescatar a una pobre Manuela como la pobre Manuela que yo retrato. Tiene una carga política tremenda, a pesar de que trata de hacer una construcción del país, y es muy elegante, es lo que tiene como valía aquí. Pero regresando al asunto, porque vamos a seguir resumiendo muy brevemente. En lugar de responder a la petición de auxilio, las autoridades apresan a Nicolás, y es en la cárcel en donde se entera de los sentimientos de Pilar, porque ¿qué creen? Resulta que Pilar, la recatada, siempre quiso a Nicolás, y mientras Nicolás estaba siempre viendo a Manuela, que no le hacía caso y que estaba con el chico malo, pues resulta que ese amor no se iba a dar, pero ahora sí se da cuenta. Se fue la buena con el bueno al final. Y se entera de los sentimientos de Pilar, quien está dispuesta a ofrecer su vida a cambio de la de él en una escena muy cursi, muy romántica. Altamirano es super cursi, hay que dejarlo en claro. Lo liberan y se van a sepultar a doña Antonia, que ya se había muerto en este paso. Se casan, Pilar y Nicolás, y el mismo día de la boda, el Zarco es capturado por una comitiva liberal dirigida por Martín Sánchez Changoyán, Changoyán así se llama, el cual sí existió hasta eso. Y bueno, lo matan y lo cuelgan de un árbol. Es importante destacar que en este punto pues ya una Manuela ya estaba toda traqueteada por una vida realmente pues frustrada de cómo se imaginaba que iba a ser con el Zarco, porque el Zarco literalmente se la robó, costumbre muy usual en esa época y todavía incluso lamentablemente, pero es aquí en donde enloquece y muere al pie del árbol donde está colgado el Zarco. El Zarco, pues brevemente vamos a hablar un poquito de los personajes. El Zarco pues es un ex empleado de la hacienda de la región de las que mencionamos, y bueno, es cruel, no tiene sentimientos, es un joven de buena figura, blanco y de ojos azules, pero bastante agresivo. Manuela finalmente pues también es una mujer blanca, muy de aspectos finos, pero bastante desdeñosa en su actitud. Simplemente desprecia a este Nicolás por verse un tanto humilde, y se enamora del Zarco por este mismo hecho. Ya sabemos que se arrepiente, como lo mencionamos, pero bueno, el otro personaje, que es Nicolás, es un hombre honrado, de aspecto indígena, el cual es un herrero, totalmente honrado, y bueno, pues siempre va a ser la víctima del tirano. Pilar es una joven descrita como hermosa, buena y morena. Así decía, yo no digo nada. Ella es media hermana, pero al mismo tiempo es huérfana. Hay un asunto que siempre se critica mucho aquí con Altamirano, pero es su nula conexión con los personajes, o su nula relación. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a hablar también de otros personajes no son relevantes, como Sánchez Changoyán, doña Antonia, quien es la mamá de Manuela, y el tigre, que es no es Manny Rivera, es el compañero del Zarco. Pero vamos a ir rápido con un aspecto más destacado, que es para que lo escriban en su ensayo y no describan nada más en resumen. Bueno, pensando que les dejan un ensayo o algo así. Esta es una novela también moralizante, hasta cierto punto adoctrinante, porque da un mensaje que el joven bueno, el mexicano bueno en dado caso, siempre va a ser un Nicolás, un honrado indígena, que siempre una raza de bronce, así tremendamente bueno por donde se vea, que va a tener mucha importancia todo lo que haga, porque siempre va a emanar nobleza, va a emanar mexicanidad, y siempre va a tener una gran mujer al lado, que va a ser en este caso una Pilar, que se refleja también su orfandad de algún modo, como la misma patria mexicana tiene una orfandad, un poco metiéndonos en asuntos de Octavio Paz, pero eso es otra cosa. Lo que sucede más adelante es que hay una contraposición aquí. El Zarco y Manuela son el enemigo de alguna forma, porque el Zarco es rubio y Manuela también es güera. Entonces, ellos son realmente, con sus personalidades tan deshumanas, tan
tan libidinosas, incluso con locura en el caso de Manuela, son la contraposición del ideal mexicano que se quiere construir. Ellos son los malos. Y bueno, es parte de lo que, de que una literatura liberal, costumbrista, como la de Altamirano, quiso construir durante mucho tiempo. Hay una gran descripción de escenarios, los paisajes siempre se describen con fino detalle, siempre son de manera idílica, siempre se esfuerzan en lucir bastante paradisíacos, a pesar de que están hablando de una zona desértica del estado de Morelos. Y eso también es para finalmente pegarle al lector y decir que ese es un maravilloso país, lleno de maravillosa gente como Nicolás, que se esfuerza en exterminar y ajusticiar a los maleantes extranjeros, como el Zarco, porque el Zarco, aunque se dice que también es mexicano, prácticamente está retratado como un extranjero. Y no olvidemos también el pasado del Altamirano, que peleó la guerra de intervención, que peleó también otras guerras contra conservadores. Obviamente va a detestar todo esto. Y es importante porque es parte de lo que a él le da significado tanto en su vida política como en su vida personal. No hay que olvidar que siempre va a haber una muestra de las filias y de las fobias en lo que un escritor retrata en sus obras. Y Altamirano hizo lo propio, hizo dar fe de lo que él creía justo y de lo que él creía que era necesario para la construcción de una sociedad que tenía muchísimos problemas, como lo fue la de la segunda mitad del siglo XIX en México. Y tomó conciencia porque se dio cuenta que esto podría de alguna forma educar a una población a futuro. Se puede ver los rastros de esto. Finalmente, aún hay una creencia muy idílica de este pasado, de este pasado rural mexicano que nos ha cubierto de muchos atavismos a lo largo de la historia mexicana, y que siempre dan cuenta de lo que actualmente vemos. Siempre va a dar cuenta de lo que no nos gusta hacer, de cómo siempre va a haber un aspecto, ya saben, por victimizarse, tal y como Pilar lo hacía, lo verán en el libro, o tal y como un Nicolás también lo hacía, ya que a pesar de ser honrado siempre tenía por una mano tenía la hoz con la que martillaba, el martillo con el que estaba haciendo sus cosas de herrería, pero por otro lado siempre tenía la mano de la miseria con la que siempre era visto de mala manera. Y siempre va a haber un Zarco que, a pesar de que pues, se veía bien, bonito, siempre va a ser un tirano por el mero hecho de tener una ascendencia extranjera que pues bajo los ojos de Altamirano siempre va a ser nociva. Bueno, el mismo himno nacional habla de que el extranjero es nocivo, y hoy en día hemos visto también cómo existe un rechazo de alguna forma ante todo lo que tenga la palabra extranjero. Hoy en día vemos también cómo hay una polarización de tipo racial, de tipo cultural, potenciada por prejuicios, y esta novela también está llena de prejuicios que se ven como positivos, pero que siempre van a ser perniciosos a lo largo de nuestro desarrollo como una entidad social, como un mundo social, en un espacio específico y en un tiempo preciso. Y bueno, es una novela muy popular, se encuentra en todos lados. Yo usé la edición de Promexa, que es una viejita de 1979, que también contiene novelas como Clemencia, Navidad en las montañas, los cuentos de Navidad, bueno, de invierno y demás cosas. Esta edición se puede encontrar donde sea, en PDF, gratuita, legal, y es muy corta, es una novela muy corta, ahonda mucho en las descripciones como lo mencionamos, y la historia siempre va a ser muy simple porque ese también es el estilo de Don Altamirano. Se puede ver en Clemencia, se puede ver en Navidad en las montañas, así que no hay mucho que decir más allá. Con el Zarco pueden entender toda la gran mayoría de la obra literaria de Altamirano. Y bueno, pues yo creo que esto sería todo. El libro pues es recomendable, es un libro que es esos libros que no te pasa nada si no lo lees, pero que no te cuenten finalmente. Si te interesa la literatura mexicana tendrás que leerlo de a huevo. Pero bueno, eso sería todo por hoy.
buenas noches. Si quieres escuchar más temas como estos, recuerda escuchar el podcast todos los sábados a las 8:30 p.m. en twitch.tv/cultopop.